Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes, ¿cómo te va? Uno de los problemas que están viviendo quienes adquirieron casa en estos momentos en todo el país, pero fundamentalmente en Estado de México, es que las compraron con sobreprecio. Las inmobiliarias le aumentaron de más y consecuentemente están siendo perjudicados en su bolsillo. Así es, la que pasa, bueno, se ha hablado mucho de los abusos, de que se venden casas muy caras, que cuando un ciudadano las valúa en realidad se da cuenta de que le vendieron una construcción muy pequeña que no corresponde al precio y a lo que tiene que pagar, además con intereses y a tantos años. Por eso, bueno, quisimos ver este problema, preguntar cómo está, cómo lo ven las autoridades y además qué se puede hacer. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Pero cuánto lo compró la constructora? A lo mejor lo compró a 30 pesos el metro, a 50 pesos el metro, a lo mejor no sé, a 100 pesos el metro. Y luego la construcción, una construcción chafa, regularcita, 5,000 pesos el metro de construcción. Entonces esa multiplicación de ganadores, que no sé quién la ha de vigilar, la Profeco o no sé quién, resulta que una casita de 50 metros cuesta 320,000 pesos, pero no corresponde el tipo de casa con el precio que están dando, y más a sabiendas que ese terreno costó $1. Se está en indefensión en primera, y en segunda, como digo, es una agresión que tenga que trabajar años para tener un techito. No hay un árbitro, realmente un árbitro, que vigile que lo que se le da al trabajador realmente vale lo que vale. Mira, yo creo que hay una actitud, tanto gubernamental como en el mercado, de sobrevaluar las posesiones, las propiedades de los mexiquenses en muchos lugares del estado. Esto sin duda entrará en pocos meses a un estado de insolvencia de la gente. Hemos visto sobrevalores más arriba del 50%, no el 40%, sino el 50%, en donde el valor de la construcción, el valor real, está muy por debajo de lo que las constructoras, incluso los ayuntamientos, valúan perfectos catastrales los predios, y esto sin duda tendrá consecuencias económicas para la gente. Entonces, desgraciadamente, una actitud de esta naturaleza genera un escenario de un falso espejismo al ciudadano, porque el ciudadano piensa que tiene en su poder una posesión que vale mucho, pero en el momento en que esto haga crisis, que estalle, se dará cuenta que vale realmente poco y habrá sido entonces un sueño de oropel. Lo que hay que hacer es que apliquen las reglas del mercado. El mismo mercado debe encontrar los cauces para estandarizar precios, y a eso hay que apelar. Me parece que hay una sobrevaloración de la tierra en este momento en el país, está generalizada. Yo solamente apelo a que voltemos a Estados Unidos, porque la crisis de hace 2 años prácticamente tuvo su origen precisamente en la sobrevaloración y en los créditos a la vivienda, los créditos hipotecarios. Los grandes ganones, como siempre, son los desarrolladores, los fraccionadores. Técnicamente los inmuebles debieran generar plusvalía. Sin embargo, una inversión en zona inadecuada, en zona que no alcanzó a desarrollarse, en zona que quedó sin suministros suficientes de servicios públicos, bueno, sin duda va a tener una depreciación de su precio. Algo más que ocurre también y que lo hemos visto con mucha frecuencia en estos fraccionamientos que usted refiere, es que se modifica de manera tan agresiva la arquitectura, el entorno y la propia ocupación de los inmuebles, que también deterioran la calidad de vida y por tanto contribuyen a la disminución de su precio. Todo exigir, me parece que se debe exigir a los constructores un suministro al 100% de servicios públicos. Hemos encontrado y se han conocido casos donde de pronto no hubo agua o el subsuelo fue inadecuado y se reblandeció y hubo fracturas. Ese tipo de cosas creo que son de considerar y deberían revisarlo. La formal, la que pasa por los filtros legales y gubernamentales correspondientes, tiene hecho pues todos sus estudios. El problema son aquellos que o falsean información o no cumplen con especificaciones o se fueron en condiciones de irregularidad. Estoy seguro que pudiera crearse
compromisos más claros. No estamos hablando de que querramos que las inmobiliarias den más de lo que ofrecen. Mira, te decía, esto depende, no hay nadie que ponga un precio o tase lo que valen las cosas. Dependerá de la oferta y la demanda, es decir, de las condiciones de mercado. Más bien hay que aconsejarle a la gente que revise bien qué está comprando, que lo que le ofrezcan quede muy claro, quede por escrito. Y más bien no podemos hablar de indefensión, tenemos que hablar de la libertad que tiene cada quien para elegir. Si tú crees que lo que te están vendiendo está caro y no amerita los costos, simplemente no lo compres. El tener un techo para vivir siempre ha sido un sueño de toda la humanidad y constituye una de las primeras necesidades básicas de las personas. Sin embargo, en este caso, va también acompañado de ese sueño el interés por hacerse un patrimonio y que le represente un ahorro y con el tiempo que tenga más de lo que invirtió. En estas condiciones en que se están dando las cosas, esto no está ocurriendo, al contrario. Así es, las casas, bueno, como hemos sabido, hay muchas quejas de que las hacen mal, con material de baja calidad y, bueno, incluso en zonas de riesgo, sin cumplir con los requerimientos legales y, claro, también, pues, con la aceptación muchas veces de las autoridades. No hay ninguna ley que establezca los precios justos de las casas, es decir, las inmobiliarias, todas las empresas tienen el derecho a una ganancia, pero que sea lícita y que sea también moderada, justa, y en este caso no se trata de una ganancia, se trata de un verdadero saqueo al bolsillo de los que compran casa, porque le están vendiendo con sobreprecio. Una casa que vale 300,000 pesos se la dan en 450,000 pesos, para poner un ejemplo, y consecuentemente aquí ya le están sacando 150,000 pesos de entrada al que compra la vivienda. Para cuando esta casa adquiera el valor real de 450,000 pesos, pues ya él ya pagó quizás 1,000,000. Sí, pero además también lo malo de aquí es que las empresas no se hacen responsables. Normalmente se señala o se dice, la ley eso establece, de que las empresas tienen que hacerse responsables, de que si hay fallas, de que si no cumplen pues pueden ser sancionadas, tendrían incluso ellos que costear lo que no entregaron pero que se comprometieron a hacer, y lamentablemente no se hace. O sea, hay muchas fallas, hay mucha irresponsabilidad y las autoridades la verdad es que también han sido bastante relajadas con ellos. Este es otro problema, son dos vertientes del mismo problema. Una cuestión es las casas que las dan con defecto de construcción, que no reúnen todos los servicios que ofrecen, que no tienen la infraestructura urbana, y eso también es muy grave, desde luego, es grave, pero aquí a esto se agrega todavía cuando esa casa le dan un valor muy por encima del que tiene comercialmente, porque la persona de entrada ya está perdiendo, consecuentemente no está ganando, no está haciendo un patrimonio, sino que está trabajando, ahorrando y cubriendo mensualmente, pues agregando la fortuna enorme que atiende la inmobiliaria. Y la verdad tiene mucha razón el diputado Ricardo Moreno cuando señala que sobrecostos de un 40% pueden generar insolvencia. De por sí los trabajadores se tienen que endeudar durante años, sacrificar muchas cosas para pagar una casa que no cuesta lo que le están cobrando, pero que no tiene de otra porque finalmente se rigen por un mercado en el que las autoridades permiten que establezcan esos precios, como tú mencionabas, no hay nada que lo rija, y ahí, como él advierte, puede venir la insolvencia, puede venir un grave problema como ocurrió ya en otros países. Incluso aquí es bastante cuestionable eso de que opere en la práctica la ley de la oferta y la demanda, porque generalmente todas las grandes inmobiliarias están homogenizadas en cuanto a precios y también a costo, consecuentemente actúan y se ponen de acuerdo para encarecerlas todas, ¿sí? No encontrar esa ley de que rige porque hay más casas más baratas, no, todas tienen el mismo precio, pero a costa del que está comprando. Así es, y las empresas, como también mencionábamos, finalmente son las principales ganadoras de este gran negocio que existe y que también muchas veces pues involucra a algunas autoridades. Por ejemplo, un sobreprecio de 150,000 pesos, cuando ya ocurre a 20 años, esto se eleva como a 450,000 o 500,000 pesos extra que le están sacando a la familia porque le vendieron cara a la casa de entrada, de inicio, y consecuentemente no está ganando, sino que está perdiendo, a diferencia de antes cuando efectivamente una casa se compraba barata y se vendía cara después. Así es, y lo peor de todo es que muchas veces se entregan también sin suministro de servicios, como lo admiten incluso las autoridades. Pero bueno, es un grave problema que nosotros queremos tratar porque hay muchas quejas, hay mucha preocupación de la gente y por supuesto nosotros esperaríamos que las autoridades hagan algo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con un Gente Opina.